Leyentes, bienvenidos. El día de hoy estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque les voy a hacer una reseña. Ya casi no hago reseñas aquí en YouTube, pero este libro lo merece. Pero no la quiero calificar como reseña porque no me atrevo a hacer una reseña de ese libro. Más bien les voy a platicar lo que me pareció y lo que pienso de Guerra y Paz. ¿Me acompañan? Hoy vamos a estar platicando de Guerra y Paz, ¿sí? Este tochote clásico, en esta versión que yo tengo, que es casi 1360 páginas. Quiero platicarles del libro, sobre todo, como les decía en la entrada, no me atrevo a hacer una reseña porque yo soy una lectora, no soy una profesional de las letras. Entonces sé que los profesionales de las letras tienen mucho que decir sobre esta obra de arte, que yo me voy a quedar corta. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos que ellos tienen, pero yo se los voy a dar desde mi humilde punto de vista de lectora. Entonces sí, es el punto de vista de una lectora, porque no me atrevo a decir que es una reseña, porque es un librazo que da para muchas cosas. Entonces sí quiero aclarar ese punto, porque sí muchos me podrán decir, es más, si alguno de ustedes es experto en el tema y yo dejo algo afuera, le agradecería que me lo pusiera en los comentarios para ilustrarme más de esta obra, porque es una obra de arte de Tolstoy, es de los libros más importantes que escribió León Tolstoy, y yo creo que es uno de los libros más importantes que se han escrito a lo largo de la historia del hombre. Entonces, bueno, vamos a platicar de él. Por supuesto que tengo apuntes porque no quiero regarla. La verdad es que me tardé mucho. Ya tiene más de 2-3 meses que terminé de leer el libro, pero me daba nervio, me daba cosa, me daba miedo hacer esta reseña porque le tengo mucho respeto, como les dije, al libro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos con los datos históricos del libro, no de la historia. El libro fue escrito por León Tolstoy en 1861, aunque nos narra lo que se vivió en Rusia, las guerras napoleónicas entre 1805 y 1820. Es de género, está catalogado como género histórico, romántico y bélico. Tardó el autor 6 años en escribirlo. Salió primero publicado en una de esas revistas o periódicos que sacaban por publicación mensual, que se llamaba El Mensajero Ruso. En enero de 1865 se empezó a publicar, pero en esa revista se publicaron en 2 años únicamente las primeras 2 partes, porque el libro está dividido en 4 partes. Entonces ya después, posteriormente, se publicó todo el libro, y cuando terminaron se publicaron estas primeras 2 partes como el título de 1805, y después en 1869 ya se publicaron las 4 partes con el título de Guerra y Paz. Como les decía, el escritor tardó 6 años en escribirlo. Hay N fuentes donde nos dicen que, de hecho, hay fotos del manuscrito, como tachaba y decía esto va a tal parte, esto va a tal parte, y mis respetos para su esposa, porque su esposa dicen que más de 7 veces lo pasó en limpio a mano. Imagínense si es esto así, pasarlo 7 veces a mano. Mis respetos, o sea, yo no sé cómo tuvo la paciencia para hacerlo. El libro, como les digo, es una obra del realismo, porque nos muestra mucho, el realismo muestra mucho los cambios que estaba viendo en esa época, cómo vivía la gente. Hay muchas escenas del tren. Entonces es una obra que está consagrada como de los mejores libros rusos y en general del mundo, donde tiene 2 temas principales, y nos los dice en su título: la guerra y la paz. Nos habla de 4 familias rusas aristocráticas, cómo vivían ellos durante estos periodos de guerra y de paz. Empezamos en 1805 con las guerras napoleónicas, con las primeras batallas, que es donde Napoleón gana, los rusos pierden de una forma muy, muy fea. Después el lapso de paz. Luego hacen un acuerdo y como que se hacen los rusos amiguitos de Napoleón, que aunque estaban en guerra con él, mucha gente lo respetaba por lo buen militar que era, aunque otros no,
porque pues ya sabemos que pues no era reconocido como un emperador porque no era de sangre real, y por eso se hicieron tantas coaliciones en Europa para derrocarlo. En la parte de la guerra nos habla de distintas guerras, por ejemplo la batalla de Austerlitz, que es una de las primeras donde Napoleón triunfa sobre los rusos, cómo lo toman los rusos, cómo lo toma la sociedad, cómo viven esa batalla. Después una época de paz donde el zar se hace muy cercano a Napoleón. De hecho, hubo un tiempo que Napoleón Bonaparte, cuando estaba buscando un heredero y se divorcia de la emperatriz Josefina, pensó en casarse con una de las hermanas del zar, pero no llegó a hacerlo, y después se vuelven a enemistar, y cómo viene una segunda etapa de estas guerras napoleónicas. Sobre todo en esta parte de las guerras, Tolstói se sale del cuadro de lo que eran los escritores, porque trata de poner un tipo de conciencia, de explicar cómo fueron las cosas. Pensemos que esto lo escribió por ahí de 1860 y esto se vivió en 1820. Había pasado muy poco tiempo de estos sucesos, entonces tenía muchas fuentes primarias, gente que había vivido, que le decía cómo lo vivió la gente realmente en las guerras, sobre todo en las guerras, porque en las guerras él te plantea mucho, atacando a lo mejor un poco a los historiadores, donde dice, pero es que ahora dicen que Napoleón ganó esta batalla porque estratégicamente hizo esto, y dice, la verdad es que fue suerte, porque ese día a lo mejor amaneció nublado, porque pasó esto, porque tenía gripa, se sentía mal. Entonces hay que entender que las cosas se dieron porque así se tenían que dar, porque así lo quiso el destino, pero no es porque, como ahora que estudiamos las estrategias de que no es que hizo esto y porque él no sabía qué iban a hacer los demás, no iba a saber que ese día iba a estar nublado, no sabían muchas cosas los generales. Entonces, esa especie de conciencia donde él como autor te dice, este es mi punto de vista y yo creo que esto se dio por esto, atacando un poco la parte histórica. Y además en la parte de la guerra te detalla mucho cómo son esas guerras. No es la clásica crónica de un libro de una guerra donde te dice y se enfrentaron, no, te dice y iban en el caballo y no soportaba la lanza y entonces vio enfrente que cayó uno de sus compañeros. No, te da todos los detalles. Si algo abunda a esta hora son detalles, te da todos los detalles, lo cual hace que la parte de las guerras muchas veces sea algo pesada porque son muy largas, pero una vez que le encuentras el ritmo lo vas disfrutando, y además es una novela que yo sí les voy a dar el consejo que se den el tiempo, porque empiezas a leer lo que pasó. Y a mí lo que me ayudó mucho es que yo leía lo que había pasado, por ejemplo, en la batalla de Austerlitz, y investigaba, porque yo no tenía idea de la batalla de Austerlitz, entonces investigaba qué fue la batalla de Austerlitz, cómo fue, cuál fue la estrategia, lo que dicen ahora los historiadores, que es mucho de lo que criticaba Tolstói en su momento. Entonces te das una idea de lo que pasaba. Entonces te tienes que dar esos tiempos para entenderlo. Y por otro lado tenemos el tiempo de la paz, donde están las 4 familias que les decía, que son bien importantes porque nos pone ahí un ejemplo de lo que era la sociedad rusa aristocrática. Por un lado tenemos a la familia Besujov, que son, tenemos al conde Besujov, que es un conde que ya se está muriendo, que es riquísimo, y a Pierre. Pierre es uno de los personajes centrales de la novela, que es un hijo ilegítimo y que está regresando a Rusia cuando su padre está muy enfermo. Y de hecho la novela empieza en una reunión de la sociedad rusa donde él está ahí, pues porque como que no se acomoda. Primero, como hijo ilegítimo, nunca había formado parte, como que lo habían hecho a un lado, lo habían visto feo. Y por otro lado, pues él venía de fuera de Rusia, educado en Europa, con otras ideas muy liberales que mucha gente criticaba, muy apasionado en cuanto a sus opiniones políticas, pero también un Pierre que a lo largo de la historia vamos viendo que, híjole, había veces que a mí me desesperaba por blandengue. O sea, como que no sabía y como que lo manipulaban, como que él no se quiere casar con alguien, pero le dicen, pues le pediste matrimonio y se casa con ella. O sea, no es capaz de decir, pues no le pedí matrimonio. Entonces, muy perdido a veces, que va y viene, pero que va creciendo poco a poco dentro de la novela. Bonachón, de hecho, al principio te lo ponen como un joven, pero después, conforme van pasando los años, hasta te dicen que está gordito, que platicaba con todos lo querían.
Entonces, ese es por un lado Pierre, que acaba heredando todo el dinero y títulos y palacios de su padre. Por otro lado, tenemos a la familia Volkonsky, donde tenemos al viejo príncipe Nicolás, al príncipe Andrei y a la princesa María, que son otras de las personas centrales, sobre todo el príncipe Andrei. El padre es un hombre ya viejo, enojón, que vive en el campo, que a todo le busca el pero. El príncipe Andrei es un joven que idealiza la guerra, quiere ir a la guerra porque tiene ideales, pero además es el clásico aristócrata. Así como Pierre no se ubica en la sociedad, Andrei es como pez en el agua en esa sociedad porque ha vivido en ella y representa mucho esa parte de la aristocracia. El príncipe Andrei es un hombre que pasa por distintas facetas. Primero lo vemos que quiere ir a la guerra a ser soldado, pero después regresa y como que le viene una depresión muy fuerte de lo que vive en la guerra, se dedica al campo, luego se empieza a dedicar un poco a la política, luego regresa a la guerra, luego se enamora, se desenamora, pasa por muchas facetas Andrei. Y María, que donde yo creo que Tolstoy es muy cruel con él, porque si de algo no se cansa en estas 1600 hojas Tolstoy es de decirnos que la princesa María era fea. Nos dice que era fea y que era fea y que era fea y que era fea. Y que si los chicos iban a buscar o alguien iba a pedir su mano era por su dinero, no por su belleza. Es una chica que crece, se vuelve mujer, llega casi a ser una solterona, viviendo bajo el yugo de su padre en el campo, tratando de agradar a su padre, que su padre es su máximo, su Dios. Ella vive para su papá y su papá está harto de ella. Si ella hace malo, si ella no hace malo, o sea, el papá se desespera, se enoja de verla y se lo hace saber. Es muy cruel el padre de María con ella. Ella metida en la iglesia completamente. Pero es un personaje que me gustó mucho, porque es un personaje que viene apabullado de la nada y que crece. Todos los personajes crecen, pero si alguien crece en esta novela, desde mi punto de vista, es María. Después tenemos a la familia Rostov, ¿sí?, que son un montón, pero básicamente nos vamos a concentrar en Nikolai y Natasha. Nikolai es otro joven que también le toca ir a la guerra. Ellos son una familia aristocrática, venida menos. El papá es pésimo administrador, entonces perdieron todo su dinero, o la mayoría de los dinero, pues les quedan palacios y todo, pero ya no pueden darse la vida, esa grandiosa vida de los bailes, vestidos y demás de la aristocracia. Y entonces la mamá está muy preocupada, quiere que su hijo deje el ejército para que venga y le ayude al papá a administrar, pero el hijo adora estar en el ejército. Por un tiempo viene y va. Y por otro lado tenemos a Natasha, que es la clásica niña que ya vive su mundo de bailes feliz, sin importarle lo que pasa afuera, la guerra, ella los vestidos, el piano, le fascina cantar, es muy amiga de Sonia, su prima, que sí también te llega a desesperar porque dices, pues, ¿qué no sabes en qué mundo estás viviendo, niña? Y que luego toma unas decisiones y hacen unas cosas que dices, bueno, que no te funciona lo que tienes aquí arribita en la cabeza, pero que le toca vivir cosas muy, muy difíciles al final de la novela. Y les digo, a mí me desesperaba un poco la mujer. Y luego tenemos a la familia Kuragin. El papá, que es un príncipe, tiene 2 hijos que son Elena y Anatol. Es el clásico de la aristocracia que, como les digo, muy acostumbrado a sacar ventaja de toda la situación. Sabía hacerlo, no se lo proponía, pero sacaba ventaja de las amistades, de esto. Muy acostumbrado a escalar socialmente, a buscar amistades con dinero, pero para sacar él una ventaja económica. Y pues imagínense Elena y Anatol, que son sus hijos, cómo serán. Elena es la clásica mujer bellísima, su hija, que en la sociedad, híjole, le fascina la sociedad, le fascinan los bailes. Todo mundo la adora por lo bella que es, pero es una mujer muy superflua, pues siempre todos sus intereses van por el dinero, por el poder, por ser parte de esa sociedad, pero por ser el centro de esa sociedad. Y pues su hermano Anatol es un poco de lo mismo, un vividor que anda para aquí, para allá, que por un lado le dicen, el papá dice, oye, ¿y si te casas con María, aunque es fea, pero pues tiene lana? Y él, pues claro, pues igual puedo andar con otras.
y me vale. Entonces, bueno, esas son las 4 familias que son el eje de la novela. Aquí otro consejo. La novela empieza y te empiezan a soltar nombres, y además son nombres en rusos, que son bien distintos a los nuestros. Entonces, llega un momento que te mareas de tanto nombre y dices, son demasiados personajes. Lo que hicimos nosotros en el club de lectura es que las primeras 2 semanas nos dedicamos a hacer un árbol genealógico de cada una de las familias para ubicar quién era quién. Vemos cómo van cambiando estas personas de estas 4 familias a lo largo de la guerra. Cómo van madurando, cómo algunos no maduran, cómo toman las cosas malas, las cosas buenas que les llegan, cómo se desarrolla esta sociedad rusa, donde ya empezaba a haber problemas contra los zares, un descontento contra los zares, pero apenas incipiente con los campesinos, cómo viven en el campo. Y algo que también tiene Guerra y Paz es que nos presenta personajes que realmente sí vivieron en esa época. Por ejemplo, nos presenta a un Napoleón, nos presenta al zar Alejandro I, al general Kutuzov, que fue uno de los grandes generales del ejército ruso, y lo que pensaban. De hecho, hay unas partes, por ejemplo, de Napoleón, de cartas que realmente escribió ahí, o sea, se documentó muy bien Tolstoy. Y otra cosa que tiene la novela es que está escrita, hay algunas partes, no todas, sobre todo diálogos que tienen entre los miembros de la sociedad que están en francés, porque, bueno, por lo que yo pude investigar, parte de la alta sociedad rusa hablaba en francés entre ellos, para que su servidumbre no se enterara por estatus de que manejaban el idioma. Entonces, de repente están en español, porque pues, nuestra traducción está en español, y después vienen en francés ciertas partes, lo cual pues vas leyendo y te rompe el ritmo. Por eso yo les aconsejo que busquen una muy buena edición y traducción, porque hay traducciones, digo, así como esta es de 1600 hojas, hay otra que es de 1800, esta es Editorial Alianza. Hay unas que son de 600 páginas, que quitan partes, quitan mucho de la guerra, o la parte de francés te la traducen y no te la ponen en francés. Entonces yo sí les recomiendo que tengan pies de página, pero aquí, o sea, vean por ejemplo aquí, esta parte de aquí abajo, la que está abajo de la rayita, no sé si alcanzan a ver la rayita, es un texto que arriba está en francés, y de hecho te cambian el tipo de letra cuando está en francés. Y aquí abajo te ponen en español lo que quisieron decir. Entonces eso te ayuda mucho, porque si estos pies de página, hay ciertas ediciones que las ponen hasta atrás, imagínense estar leyendo, porque conforme va avanzando el libro, van desapareciendo un poco, o sea, no son tan frecuentes. Pero sí te rompería el ritmo estar yendo atrás y regresando, atrás y regresando. Cuando lo vas leyendo ya agarras el ritmo y encuentras francés y te vas para abajo, encuentras francés y te vas para abajo. Es cosa de que te vayas acostumbrando, que son los consejos que yo les daría para leer este libro. Que si me gustó el libro, sí me gustó. Es un libro difícil de leer, es un libro que yo creo que alguien que apenas está iniciando en la lectura, yo no se lo recomendaría. De hecho, en el grupo de lectura éramos casi 40 personas y acabamos como 15. Si no te gusta la novela histórica, no le entres, porque es una novela histórica al 1000%. Léanlo con mucha calma. Pero sí es un libro genial, o sea, es un libro genial. Tolstoy nos muestra muchísimo, igual que en Ana Karenina. Yo siento que Tolstoy se retrata mucho en este caso en ciertos pensamientos filosóficos que tiene Pierre, y que tiene Pierre sobre todo al final. Son 4 partes del libro y 2 epílogos. Uno, el epílogo de lo que sucede al final con las familias, y el otro epílogo que es la forma de pensar de Tolstoy, donde Tolstoy nos explica muchas cosas de lo que él piensa, cómo vio las cosas, cómo se dieron, todo. Ese epílogo a mí se me hizo muy largo. Es mi punto de vista personal. Hay gente que me ha dicho que es genial. Para mí fue muy largo. Llegó un momento que dije, bueno, sí, ya entendí lo que me quieres decir, pero me quedan todavía 80 hojas de lo mismo. Ahora que lo leí entiendo por qué es uno de los grandes clásicos, y después de tanto tiempo de haber sido escrito,
sigue siendo considerado un clásico. Y como les comenté, este es mi punto de vista muy personal, no es una reseña porque es un libro que necesitas tener muchos conocimientos para hacer reseña, creo yo, ese es mi punto de vista. Entonces yo les estoy dando lo que yo pienso como lectora, mi opinión sobre el libro. Como siempre, ya saben, si les gustó este video, dedito arriba, si no les gustó, dedito abajo y me dicen por qué. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?